fractal, dar lugar a un nuevo caminar. Todo lo que voy a darte, amor, lo puedo replicar a los demás. Y así seguir sin apagarse. Correr, mirar y amar, multiplicarse. Saber que la deriva es necesaria para hundirse más, llegar bien alto. Abrirme de verdad, escribir, andar con claridad. Todo lo que voy a darte, amor, lo puedo replicar. Muy buenas noches, soy Nicolás Pauls, esto es Interior, un nuevo programa, un nuevo capítulo acá en AM Nacional 870, una producción de Productora 30. Nuestras redes sociales, nuestra red social es en Instagram @interior_entrevista y la mía personal es Nicolás Pauls. Es muy lindo hacer este programa, me da mucho placer cada noche estar aquí y conversar con distintos artistas que han sido y que son parte de mi vida y de mi formación, y distender durante una hora y bajar un poco la velocidad que hay afuera en la calle. Y para eso la AM siempre ha sido como un refugio para mí, como oyente. Hoy tener la posibilidad de hacer una tercera temporada, una segunda en Radio Nacional y una primera de modo audiovisual, es una dicha que agradezco, así que agradezco mucho a Productora 30 y a toda la audiencia que semana a semana nos escriben ahí a nuestro Instagram con unos mensajes muy hermosos. Y quiero, hablar hoy con una persona que también es parte de mi vida y de mi formación, y después a lo largo de la conversación seguramente tocaremos nombres de distintos maestros que también han sido maestros de ambos, y que para mí es una joya absoluta cada vez que voy a ver la fiesta que se arma en esos conciertos extraordinarios de una de sus agrupaciones, que es La Grande. Y para presentarlo voy a leer algo que nuestro productor Marcelo Fernández Vitar ha escrito. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Vázquez, que en este momento vive en Uruguay y que telefónicamente estaremos en conversación con él. Santiago es el creador del lenguaje de percusión por señas, una genialidad que permite improvisar en tiempo real con un conjunto de percusionistas y con una banda hoy, tal como viene realizando desde hace mucho tiempo, primero con la Bomba del Tiempo y hoy desde hace ya 10 años o más con La Grande. En realidad un poco más, pero hace 10 años que todos los martes tocan en un lugar a donde yo casi estoy siempre, hasta que empecé este programa. Cuando hago el programa voy un rato antes y después vengo a hacer el programa. Durante la última década también se dedicó a la divulgación y a la investigación, además de crear otro encuentro extraordinario que se llama PAN, en donde entre otros están Nico Sorín, El Mono Fontana, Sergio Bardinelli, Facundo Guevara y muchísimos más. Estoy en conversación, en comunicación telefónica con Santiago Vázquez. ¿Cómo vas, Santi? ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bien. Gracias. Estoy muy feliz del encuentro de este
transnacional, pero cercano. Y hace muy poco tuve esa dicha de ser invitado por La Grande y de subir. Soy un espectador, un asiduo espectador concurrente a esos martes de fiesta de La Grande. Alguna vez subí a la Jam, pero esta vez fui invitado a la primera parte y para mí fue un gran honor, así que te lo agradezco muchísimo y que eso sucediera con tu visita a Buenos Aires, porque vos estás viviendo en Uruguay y venís una vez por mes. Bueno, ese día estuviste vos dirigiendo, así que te lo agradezco. Gracias a vos. Bueno, en esta inquietud tuya que tenés desde que conozco tu música y tu trabajo, hoy estás viviendo en Uruguay y no pudiendo quedarte quieto, armaste una especie de La Grande allá que se llama New. Algo parecido, o sea, en cada grupo que armé de esta práctica de ritmo con señas, trato de encontrar algo nuevo para mí, por lo menos algo que a mí me desafía, y es un poco el motor o lo que me motiva a emprender, porque cada grupo que uno arma, yo hice muchos grupos, casi diría que ahora me dedico a armar grupos y proyectos grupales, musicales, y es mucho trabajo, por supuesto, entonces tengo que tener un buen motivo para ponerme a hacer un grupo nuevo, porque después, la parte musical, pero también la parte humana y también la parte de producción, y por más que, por supuesto, tengo un súper equipo, lo tengo a Alejandro Macei, mi manager, que es realmente una turbina así poderosísima para todos los proyectos, pero igual es mucho trabajo. Así que antes de meterme con un nuevo grupo, tiene que haber algo adentro que está pujando por salir tan fuerte que en el balance diga, bueno, es menos trabajo ponerme manos a la obra que tratar de mantener esta idea en mi cabeza en su cuchita, digamos, sin que me moleste. Así que lo que me pasó en Uruguay es que yo en principio vine a vivir a un lugar de naturaleza donde estoy ahora, no con una finalidad musical, sino más bien por una investigación que tomó mi vida los últimos años en relación a la sustentabilidad y a la ecología, a la permacultura, la regeneración del suelo, y bueno, tratar de explorar cómo podemos vivir en este planeta sin destruirlo, ¿no? Que no es tan fácil, no es que ya lo sabemos, de hecho por ahora pareciera que no. Entonces, bueno, de algunas posibles soluciones que estuve viendo, encaré a experimentar una por mí mismo, a ver si realmente funciona, que es esto de vivir en un lugar de naturaleza, creando el propio alimento y viendo si en ese proceso de generar el propio alimento, incluso las propias medicinas, etcétera, se puede tener una vida linda, que no sea solamente estar de agricultor, sino que sea un pequeño rato al día, y al mismo tiempo que la tierra esté cada vez mejor en donde estoy haciendo eso, en vez de cada vez peor. Si eso se consigue, bueno, quiere decir que hay un buen camino. A eso vine, a Uruguay en realidad. Así que no tenía relación con lo musical, pero al cabo de un tiempo, por un lado, me fui encontrando con músicos extraordinarios con los que naturalmente me daba ganas de compartir música. Pero por otro lado, me fue pasando que necesito hacer un grupo de música para bailar, de música dirigida con este lenguaje que vengo cultivando desde que lo creé en el 2005, que es el ritmo con señas, pero que sea al mismo tiempo un grupo acústico, con una sonoridad delicada, como tratar de que la fiesta surja desde adentro de cada uno por el placer de la música y no tanto por el empujón del volumen o de la potencia en el sentido de los decibeles, sino que algo que suene chiquitito nos pueda sacar a bailar, que antes era así, en la antigüedad cuando no había amplificación, sí, absolutamente. Todo sonaba más chiquito y la gente bailaba. Entonces ver si se puede generar eso como un poco una mezcla entre mi primer grupo, que fue Puente Celeste, y La Grande, que es de ritmo con señas ya, pero con una sonoridad urbana. Ahora, así que eso fue el motivador de ponerme manos a la obra para armar este nuevo grupo que se llama New. Adhiero profundamente a la idea de
a ver, yo hice hace algunos años un curso de agricultura biodinámica, no solo para poder y tener un conocimiento de la cosecha, del cultivo, de trabajar la tierra, sino para conocerme a mí. Creo que conociendo la tierra te conoces más a vos. Y el otro día conversábamos ahí antes de tocar en La Grande sobre cómo está la situación, digo, las urbes, ¿no? Y el alejarse se viene el colapso absoluto, ¿no? Y dentro de ese colapso está también el nutrirse uno trabajando la tierra y haciendo cosas que te nutran espiritual y emocionalmente, como hacer este grupo hoy allá en Uruguay. Creo yo que es como es la salida, definitivamente. Recién nombraste a Puente Celeste. Yo me acuerdo cuando en el 98 estaba empezando a hacer un programa que se llamaba Volver Rock y entré a una disquería, y cuando entro a la disquería escucho Esa noche de calor, de frío, de dolor, qué dolor, y era la primera canción de ese primer disco de Puente Celeste y quedé absolutamente enganchado, prendado, y ahí te escribí, busqué tu teléfono, tu contacto, algo para invitarlos a Volver Rock, y a partir de ahí yo quedé enganchado con tu música. Y me pregunto, eso que decís vos de esta puja que sale, ¿cuándo empezó la puja en vos? ¿A qué edad? A tocar instrumentos, a componer, a que aparecieran melodías, a permitir que las melodías bajaran. Me pasó, o sea, yo no vengo de familia de músicos, pero sí en mi casa se escuchaba siempre mucha música y muy variada. Desde música clásica, tango, canción, los beats, por supuesto, algo de jazz, música pop, música de protesta, ¿no? Lo que se llamaba así, en fin, muy variado. Y desde chico, bueno, creo que un poco como todos los niños, ¿no? Los niños juegan con el sonido, con la materia, con todo. Y yo jugaba con las melodías y con las letras, inventaba canciones, según me cuentan, desde antes de que yo tenga memoria, ¿no? Desde los 3, 4 años, que me gustaba inventar melodías y canciones. Después, ya acordándome yo, desde más o menos los 7 años, 8, armaba en la pieza, en una alfombra que tenía, ponía todos los chirimbolos que encontraba, ¿no? Tapitas de cassette, libros, almohadones, cajas, cacerolas, y con unos palitos de estos descartables de comida china. Yo en esa época vivía en Madrid. Bueno, tocaba, hacía ritmos con esos palitos pegándole a todos estos objetos y cantaba melodías arriba. Era como una especie de baterista que cantaba, todo improvisado, ¿no? Sí. Ponía en un momento unas guirnaldas saltadas como si fuera una especie de escenario, y a veces sometía a algunos de mis pobres amigos a que me escuchen un rato en medio del programa. Pero a veces después, cuando tuve acceso a un Walkman, a un Sí. grabador de cassette de periodista que tenían mis viejos, bueno, empecé a grabar esas improvisaciones, y algunas de esas melodías que iba improvisando se me quedaban pegadas, entonces ya las repetía, eran como unas protocomposiciones, digamos. Claro. Así que yo diría que de ese comienzo surge mi placer por hacer música, y también está bastante directamente relacionado con lo que hacía en ese momento, porque lo que yo hacía era improvisar ritmos con objetos de la casa, o sea que me gustaba mucho jugar con los sonidos de cada objeto y descubrir cómo sonaba cualquier cosa cuando le pegaba con los palitos. Entonces hacía ritmo con los timbres que me daba lo que tenía en casa, e improvisaba melodías y las grababa. Y después, bueno, algunas de esas se fueron convirtiendo en composiciones. Entonces yo digo que eso fue el comienzo de lo que yo hago ahora, que es, por un lado, ritmo. Mi enfoque rítmico es muy desde el timbre al mismo tiempo. No soy un percusionista que se especializó en tocar música afrocubana o música brasilera, o que es lo que en ese momento era la percusión en Argentina, ¿no? Era como tocar percusión brasilera o salsa, o candombe, o bueno, no mucho más, las cosas que se hacen con percusión, y que llegaban en los 80, ¿no? En Argentina, cuando volví ya en el 85. Sí.
y en realidad mi encargo de la percusión era mucho más abstracto, era tocar con los objetos que hubiera en mi casa, jugando con los timbres, y después grabar eso, cantar melodías, ¿no? Improvisar melodías, grabar eso, que es lo que yo hoy relaciono con mi placer de producir grabaciones, de la producción discográfica. Es algo que disfruto muchísimo, y creo que comenzó en ese juego de grabarme a mí mismo, y en una época grababa con un equipo que me reproducía lo que yo mismo estaba grabando, pero desfasado, ¿no? Como cuando lo grababa en cassette, la cabeza de grabación está un poquitito antes de la cabeza de reproducción, entonces vos si pones el monitoreo abierto para que reproduzca lo que estás grabando, lo reproduce un poquito después. Sí. Entonces generaba un delay, un slap delay se llama. Sí. Después aprendí eso, ¿no? Y ese es un efecto que se usa en la producción discográfica, es la famosa voz estilo Lennon. Total. Cuando escuchas los discos solistas de Lennon. Sí. Entonces empecé a disfrutar del efecto de las cosas sobre la grabación, de las deformaciones que se le pueden hacer a lo que está grabado. Y ahí empezó mi placer también por esto, por la producción y la grabación. Experimentando. Hace un rato, antes de venir para acá, estaba con mi hijo en casa y mientras jugábamos, en un momento él se sentó al piano, mi hijo Alfonso, que tiene casi 5 años, y empezó a tocar algo al piano, así, jugando, como lo que se hace cuando se sienta un niño al piano, y dijo algo así como, ¿qué hace la canción? Preguntándose qué hace, o sea, qué es lo que la hace, ¿no? Y después dijo, el ritmo hace la canción en eso que empezó a tocar. Y es esto que está diciendo, así que va de la mano. Compositor y filósofo, ya tiene sus vetas ahí. No, impresionante. Hay un audio acá que quiero que escuchemos juntos. Dale. Hola Santi, querido, soy Horacio López, ¿cómo estás? Bueno, recordarte es recordar la primera escuela de música popular que fundé en Buenos Aires. GEO se llamaba, año 1985. Ahí daban clases Bernardo Baraj, Quique Sinesi, Matías González y tantos otros. Tenías aproximadamente 15 o 16 años cuando comenzaste a estudiar conmigo y también a tocar en los ensambles que hacíamos una vez por mes. En Gaona 1, 2, 3, 4, ¿te acordás? En los ensayos empecé a notar, y sobre todo escuchándote tocar el tema Payasos de Gilberto Gismonti, más bien descubrí tu talento para la música. Y recuerdo que te lo dije en ese momento. También fuiste uno de los primeros, junto a Andy Chaut y Sebastián Petrosini, en saber lo del sueño con el brujo de los 3 golpes. Me acuerdo que te lo comenté y después en un viaje que hiciste a algún lugar, no sé si África o la India, esos lugares que vos visitabas, me dijiste que habías visto, no me acuerdo si una tribu o algo, donde trajiste también un instrumento muy interesante que se tocaba con las palmas, con los dedos, una especie de broches de lata, ¿sí? Y me dijiste que habías visto también cómo lo tocaban con los 3 golpes. Bueno, después ya en los 90 te recomendé con Luis Salinas, creo que también tocaste con él, y después saliste volando a tocar y saliste volando hacia el día de hoy con cantidad de exitosos proyectos, la verdad. Y bueno, qué decirte, solo felicitarte y desearte siempre lo mejor para vos y tus seres queridos. Y no olvides el presente y tampoco a tu prójimo. Abrazo sincero, querido Santi. Te mando un abrazo sincero. Y gracias, Nico, por ofrecerme tu espacio para expresarme. Abrazo enorme. Qué grande, Horacio, ¿no? Me mataste, Nico, con eso. Qué lindo, lo quiero muchísimo, Horacio. Es realmente una figura fundante de mi vida musical. Qué gloria eso, ese
esa célula rítmica de 3 golpes. Yo estudié varios años con él y como gran abandonador serial de todo en la vida, que también estudié con vos, creo que 2 clases y me fui, esa célula rítmica fue fundacional, por un lado, pero fundacional era encontrarme con él, más allá de lo que tocábamos, lo que conversábamos, ¿no? Horacio es como un tótem absoluto. Claro, para los que no lo conocen, Horacio López, baterista y percusionista, tocó con Dino Saluzzi, tocó, qué sé yo, bueno, con tremendos músicos y es un gran maestro, es una persona que hace una escuela, que va dejando una escuela de músicos, diría más que de bateristas, ¿no? Si bien era profesor de batería en la época que yo estudiaba con él, después fue expandiendo y enseñando percusión, pero más que percusión, esto, ¿no? Es un maestro de vida y de música en el sentido más profundo. Yo diría que Horacio es, para mí, cuando yo empecé a estudiar con él, empecé a estudiar batería, fue un poco antes de lo que él decía, y yo creo que empecé como a los 13 o 12, y cuando empecé a estudiar con él hubo algo que me dio de su forma y de él, ¿no? Que me dio, por un lado, la motivación de hacer música más que de ser baterista, ¿no? La motivación de escuchar y de estar conectado con la máxima profundidad de la que yo sea capaz, como ir siempre hacia lo profundo en la música, a la escucha, y dejar que lo que suena, lo que se toca, sea lo que necesita sonarse, no lo que uno quiere tocar. Que eso es en realidad decir que uno se convierta en un instrumento de la música y no la música en la producción de uno. Y el estar ahí, ¿no? Eso, el presente absoluto de estar en ese lugar, en ese momento, ¿no? Como dejar todo de lado, estar ahí. Él me hablaba mucho de eso, ¿no? De estar, ¿no? Del presente. Claro, y es como un poco, para mí eso es realmente el único motivo verdadero de la música, de que exista música, es ese estado de conciencia que se puede alcanzar a través de la música y que también se puede expandir a través de la música a las otras personas que están en el lugar. Claro. Entonces, si no estás en ese estado de conciencia, no tiene ningún sentido hacer música para los otros, si no estás pudiendo transmitir esa conexión o ayudar a los demás también en esa conexión. Claro. Entonces, él fue para mí la persona que me señaló esto y que me introdujo y que me ayudó y me guió a tener esto en el centro de mi práctica musical. Es la música como meditación, finalmente, ¿no? Y por otro lado, también me dio una disciplina de trabajo, un método de estudio, que yo hasta hoy sigo usando. Y diría que cuando yo enseño, yo soy educador y doy clases, ya no doy clases particulares o muy raramente porque no tengo el tiempo para hacerlo, pero sí doy muchos talleres grupales, masterclass y cosas así. Y de alguna manera lo que enseño, más allá de teorías y de prácticas y de entrenamientos, en muchos de esos es el método de estudio, que es el mismo método que yo aprendí de Horacio. Claro. Que me dio una disciplina, y durante esos años, esos habrán sido 5 o 6 años que estudié con él, pero fueron los años que me enseñaron no solo qué es la música, sino también cómo estudiar música. Y ese método, que es muy disciplinado y muy gradual, ¿no? Que creo que es la forma en la que se aprende casi cualquier cosa que uno quiera, que es muy de a poquito, con mucha perseverancia, un golpe por vez, pero siempre pegarle al mismo clavo. Él ponía ese ejemplo, ¿no? Como de, vos pegale tranquilo, pero siempre pegarle al mismo clavo, y tarde o temprano se va a clavar. Qué maestro. Y entonces a veces uno necesita llamémosle una guía externa o un método externo para lograr eso, esa constancia, esa perseverancia. Yo, por ejemplo, por naturaleza diría que soy muy líquido internamente. Mi pensamiento es muy líquido, muy a veces caótico, y entonces yo necesito ordenarme desde afuera. Sí. Y él diría que fue la persona que me enseñó cómo ordenarme a mí mismo para sacarle provecho justamente a esa forma tan líquida de pensar, que puede generar a veces innovaciones, ¿no? Que a veces se la nombra como creatividad, pero esa creatividad, si no está
enmarcada en algún tipo de método que la pueda convertir después en realización, se pierde. Es una creatividad que se derrama sin mayor efecto. Así que después diría que me aprendí a construir mis propios métodos basado en eso que aprendí de Horacio. Estoy hablando con Santiago Vázquez. El tema de los 3 golpes, ¿no? De cosas de Horacio que yo conocí ya cuando estaba terminando la última época que estudié con él. Sí. Él ahí estaba empezando con esto que había tenido este sueño. Con el desarrollo de este sueño, digamos. Sí, de que dice que de alguna manera que todo es el balance entre 3 fuerzas o 3 golpes. Sí. Entiendo que positivo, negativo y neutro. Y bueno, desarrolló todo un método impresionante en relación a estos 3 golpes que le tocaba el brujo de su sueño, ¿no? Sí, ese libro de El método de disociación rítmica corporal suyo es una joya absoluta. Absoluta. Claro. Estoy hablando con Santiago Vázquez porque tal vez no conocen su voz, no estamos saliendo así con las imágenes del streaming. Santiago está en Uruguay y hablábamos recién de Horacio López y de este sueño en donde crea la célula rítmica de 3 golpes. ¿Y de dónde proviene? ¿Proviene también de un sueño todo el lenguaje de señas que vos empezás a crear y que se aplica primero con la bomba del tiempo por muchos años, después vos te abrís y armás la grande? ¿De dónde viene esto? Yo pienso que en general todas las innovaciones, los inventos, llamémosle, son en realidad como el hijo de diversas cosas que se juntan de una forma que hasta ahora no se habían juntado, ¿no? Es como las personas que nacemos, cada persona es única, pero tiene padres. No sale de la nada. Y en el caso de las ideas es difícil de limitar, de entender exactamente qué ideas previas o conocimientos previos se juntaron para dar lugar a una nueva idea. En mi caso tengo algunos que son muy claros, pero también seguramente hay cosas personales que influyeron en que se me desarrolle en la mente este método. Por supuesto, hay uno que es el más evidente, que es que yo no soy el primer inventor de un lenguaje de señas para dirigir improvisación musical. Yo la idea de crear un lenguaje la tomé de otros que ya vienen utilizando lenguajes para dirección de improvisación musical. De quien yo en particular lo recibí como idea es de Butch Morris, que es un músico, era un músico de free jazz estadounidense, que hacía esto, música muy abstracta, no rítmica, no basada en lo rítmico, muy interesante a nivel textural, armónico y tímbrico. Y él tenía un lenguaje que se llama conduction, sí, para dirigir free jazz o música vanguard, como lo queramos llamar, con señas. Él usaba una batuta en una mano y señas del otro lado. Mucho después me enteré que hay otros lenguajes también que están hace decenas de años, no sé, desde 1950 aproximadamente, como el de Walter Thompson, que se llama Sound Painting, que sirve para dirigir pintores, actores, no solamente músicos. Y después hay otros lenguajes que hay por el mundo. Yo el que conocí es el de Butch Morris, que tampoco lo conocí a fondo, sino que fui a un ensayo y lo vi trabajar y dije, wow, qué interesante cómo puede, usando sus manos y una batuta, dar señales a los músicos de qué es lo que quiere de ellos dentro de una improvisación. Me pareció brillante la idea. En ese momento no hice nada con eso, simplemente lo vi y me pareció interesante. Sí, otras ideas previas que contribuyeron. Yo tenía, por un lado, años de venir recopilando ideas de composición rítmica en servilletas, las anotaba en mis viajes y en diferentes situaciones, cuando me exponía a tradiciones rítmicas fuertes que me impresionaban, como el samba reggae, como el samba en Brasil, el candombe en Uruguay, en Marruecos el Izagua o el Gnawa, en fin, un montón de diferentes tradiciones que fui conociendo. Lo que me interesaba, más allá de tratar de aprender a tocar algunos de los instrumentos locales,
o tocar el ritmo o los toques, lo que me interesaba era anotarlos todos y entender qué hacía cada instrumento en simultáneo, ¿no? Todas las diferentes partes del ensamble. Y al hacer eso como que iba tomando nota mental de cuestiones compositivas, de, mira, cuando este instrumento hace esto, este otro hace esto otro, y entender la relación entre unos y otros. Y bueno, eso se me fue acumulando en pilas y pilas de papeles y servilletas y anotaciones y en mi experiencia personal también como músico. Por otro lado, también veía estos grupos, por ejemplo, los blocos afro en Bahía, ¿no? O Olodum, Ileayé, Filhos de Gandhi, etcétera, cómo tocan un ritmo que de alguna manera representa el sentir de la comunidad. Y entonces la comunidad toma ese grupo de percusión como el centro del encuentro comunitario. No es que van a ver un show, no van a un espectáculo, no es como cuando yo voy a ver a mi cantautor favorito, sino que es otro fenómeno el que se produce. No hay un artista hablándome de sus sentimientos, lo que hay es un ritmo que siento propio y que me permite bailar y sentir a la comunidad y sentirme parte de una comunidad. Ese fenómeno que es esencial en la práctica de la percusión en el mundo, ¿no? Casi todas las tradiciones de percusión en el mundo tienen eso en común. Y en Buenos Aires, en ese momento por lo menos, no había una tradición propia de percusión. Estaba la murga porteña, pero en esa época la verdad es que era bastante reducido lo que se generaba desde la murga porteña. Recordemos que venía prohibida desde la dictadura, entonces se fue reconstruyendo poco a poco. Hoy en día creo que hay mucha riqueza en la murga porteña, pero en ese momento no era algo que la gente sintiera ya como que la representaba como algo que unificaba a la comunidad. Entonces mi sensación era que nos faltaba, que en Buenos Aires no había eso que veía en tantos otros lugares, sobre todo donde hay cultura negra, ¿no? Cultura afro, y que bueno, en Buenos Aires un poco me daba como pena, yo siendo percusionista, no tener un espacio así, no tener un ritmo propio, un ámbito propio donde la comunidad se encuentre alrededor del grupo de percusión local. Sí pasa en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Que más allá del juego es el eje de toda una cultura comunitaria riquísima. Y bueno, tenía esa idea de cómo se podría tratar de generar algo así en Buenos Aires, cómo se podría ayudar a que eso pase. Y lo que sí tenía claro es que esos ritmos que son maravillosos, y yo los he estudiado y los sigo estudiando, como el samba rey, como el samba, como el candombe, como el izagua, como etcétera, son de otra comunidad, son de otro lugar. O sea que por más que uno toque eso y pueda sentirse muy bien, es raro que eso pueda representar genuinamente a la persona de Buenos Aires. Es más como un viaje, es como, ¿no? Toco en un grupo de, un mezcolado samba en Buenos Aires, y en realidad estoy viajando con mi mente a Brasil, no estoy estando acá en Buenos Aires, diciéndonos. Y por otro lado, como decía, yo empecé improvisando cuando era chico, ¿no? Mi primer contacto con la música fue la improvisación. Desde ahí siempre tuve un vínculo con la improvisación, diría que más directo aún que con el hecho de interpretar música que ya está compuesta. Tuve muchos años también un dúo con mi querido amigo, hermano y colega Alejandro Franov, que para mí es un genio musical. Y tuvimos mucho tiempo un dúo que se llamaba Cangura, que era de improvisación 100%. No solo musical, sino performática, ¿no? Improvisábamos la escenografía, improvisábamos el vestuario, cambiábamos cosas de lugar en medio del show, como que eso era parte de... Entonces, la improvisación siempre estuvo para mí en el lugar central de mi práctica musical. Y si hay algo que sé de la improvisación, es que te obliga a ser genuino, te obliga a estar despierto y a representar el momento presente sin, ¿cómo llamarlo?, sin elucubraciones, ¿no? Sin intención. Claro. Cuando improvisás tenés que tomar lo que está pasando, decirle que sí y desarrollar eso. O sea que tenés que tirar del hilito que se te presenta hoy, ahora, en este momento.
y si no lo haces, sos muy mal improvisador. O sea, si no lográs tomar lo que está pasando en el presente, nada bueno surge en la improvisación. No hay materia prima si no le decís que sí al presente. Y eso hace que la improvisación sea muy genuina y que sea representativa de este momento y de estas personas que estamos acá en este momento. Entonces, yo sabía que la improvisación es una forma de generar pertenencia, pero claro, es pertenencia solo a las personas que están ahí en ese momento. Y en eso se parece a las tradiciones, por ejemplo, de percusión, ¿no? Como el samba para la gente de Río le pertenece, es su ritmo. Sí, claro. Cuando lo bailan, incluso las escuelas contrincantes de la que, ¿no? Son como clubes, las escuelas de samba. La gente tiene su club, pero también el club contrincante es propio, porque es nuestra cultura. Totalmente, es un lenguaje propio, absolutamente. Entonces, eso que en las tradiciones se genera por esta repetición ¿no? Por tradición, justamente, en la improvisación se genera por el camino opuesto. Y yo sabía eso, sé eso. Entonces, en algún momento se me juntaron estas ideas y dije, yo sé que desde la improvisación se puede generar esa pertenencia que sería imprescindible para que un grupo de percusión represente a su comunidad. Pero al mismo tiempo la improvisación suele ser muy caótica y a los músicos por ahí nos divierte, pero al público no tanto, porque no tiene la síntesis, no tiene la organicidad sedimentada de una tradición. Claro. ¿No? Es algo que está siendo creado y bueno, ahí llamémosle caos ahí adentro. Pero yo sabía también que mediante señas un director puede ordenar esa improvisación, y yo sabía que estos conceptos que venía acumulando, estos conceptos de composición rítmica, yo los podía convertir en señas y entonces tener de alguna manera como un catálogo de procedimientos rítmicos que le darían orden a la improvisación y las pudiera transmitir usando señas. Y de esta manera un poco se juntaron todas esas ideas y experiencias y me imaginé esto, un grupo de percusión que fuera de música para bailar, de música como si fuera folclórica, de un lugar inexistente o de un lugar presente pero siempre nuevo, y que se le diera orden con un lenguaje de señas que trabaje desde lo rítmico. El tema, ahí la dificultad que yo tenía es que era muy difícil trabajar con señas. Hasta cierto momento yo no sabía cómo hacerlo, cómo trabajar con señas el aspecto rítmico. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el sistema de Butch Morris de señas y el sistema de Walter Thompson y otros que pude ver, utilizan señas para darle forma a una improvisación que en el mundo del jazz o en el mundo del free jazz o de la música contemporánea, la improvisación como concepto está siempre vinculado a la variación, a la flexibilidad máxima, ¿no? Ir cambiando las ideas permanentemente para que se adapten a lo que vas escuchando, y a eso se le llama improvisar. Pero el ritmo, desde mi punto de vista por lo menos, está basado en el concepto opuesto, está basado en la repetición, en la ciclicidad. Claro. Entonces, hice varios experimentos, otros sistemas sin señas, para improvisar ritmo grupalmente, pero de una forma orgánica, que le dé estructura también. Hasta que en un momento yo hice un disco solista que se llamó Ramón, llama Ramón, que es un poquito previo al momento en el que se podía empezar a grabar audio en una computadora, ¿no? En un momento se empezó a usar la computadora para secuenciar máquinas, sintetizadores, baterías electrónicas, pero todavía no tenían la capacidad de grabar, de almacenar audio y poder trabajar con el audio, con el sonido mismo. Entonces, en esa época yo empecé a grabar en ADAT, que es un sistema anterior. Exacto. Un disco que el concepto del disco era improvisar en el estudio, que era mi casa, improvisar patrones rítmicos con diferentes instrumentos, con el bajo, con la guitarra, percusión, voces, trompeta, diferentes instrumentos. Improvisar patrones que se repitieran, como lo hace la música electrónica, y ya lo hacía en ese momento la música electrónica usando secuenciadores, pero haciéndolo yo, tocando cada instrumento y repitiendo la frase lo más parecido que pueda. Y después, con la consola de mezcla, ir sacando pedazos, llamémosle, ir esculpiendo esa masa hecha de muchas capas de repetición,
para darle forma entonces sí a composiciones, sacando cosas, ¿no? Sacando secciones de instrumentos, etcétera. ¿Qué es lo que suele hacer por ejemplo, se hacen los sound systems de música DAW, sí. ¿no? Están la grabación de muchos canales, ya lo Exacto. hacían de antes de las computadoras esto, grabación multitrack, y con la consola iban muteando canales, iban van abriendo. delay a un canal, cambiando la ecualización, cambiando... Sí. Y yo ya venía haciendo eso, jugando con mis ADAT y con una consola análoga, bueno, a esculpir lo que ya está previamente grabado. Entonces en ese disco hice ese trabajo, y ahí cuando terminé ese disco hice primero otro experimento, pero en algún momento me di cuenta de que si yo había podido repetir frases improvisadas en el momento, de manera que constituyeran llamémosle una materia prima para después, con la consola, ir sacando fragmentos y entonces generar una composición, lo que entendí es que tal vez yo podía, con señas, pedirle a músicos que repitan lo que se les ocurra, que improvisen, pero no que improvisen libremente, que improvisen una frase y que después la repitan siempre igual. Y de esa manera, con señas, yo podría hacer como el trabajo de la consola, pedirles que salgan, que vuelvan a entrar, que memoricen algo, que le doblen la velocidad, que le cambien el compás sacándole un tiempo a cada compás. Entonces, pequeñas instrucciones rítmicas, pero que son muy específicas y que son imposibles si no se parte de la repetición. Claro. Por ejemplo, hacer un unísono, un músico que toque un unísono con otro músico, si no partís de la repetición exacta, es imposible. Entonces, ahí había algo que ese fue, diría yo, el descubrimiento que hizo posible este lenguaje de ritmo con señas, que se está expandiendo por el mundo de una forma increíble, y yo creo que parte de este pequeño descubrimiento, que es que el ritmo parte de la repetición, y que entonces un lenguaje de señas que trabaje lo rítmico tiene que partir de la repetición. Y esto es lo diferente a los lenguajes de señas que yo había visto antes, ¿no? El de Butch Morris o el de Walter Thompson. Entonces, a partir de esa repetición, en mi cabeza fui creando después las señas, que es lo que yo querría hacer con esa repetición, y lo que hice fue básicamente bajar a una seña cada uno de los conceptos que estuve acumulando durante décadas. Algunos son muy universales, otros son por ahí cuestiones más, síntesis más personales que yo fui observando en tradiciones rítmicas. Y bueno, así surgió finalmente el lenguaje con la idea de hacer un grupo grande de percusión, que es el que fue después La Bomba de Tiempo. Claro, y después viene La Grande, y esto sucede acá en Buenos Aires todos los martes, como ya lo dije antes, y invito a que asistan, a que vayan. Es una salida extraordinaria de baile, de disfrute y de eso, es una celebración. Y también para todo aquel que quiera acercarse al lenguaje de señas que Santiago desarrolló y que sigue desarrollando por todo el mundo, que pueden googlear ahí el CERPS, el Centro de Estudios de Estudio de Ritmos y Percusión con Señas. Yo te agradezco muchísimo, Santi, esta conversación. Espero verte pronto, espero estar en Uruguay, ir a ver también ese nuevo nacimiento que es New. Y para irnos y saludarte y agradecerte esta conversación, me gustaría irme con una canción de tu disco del 2014 que me parece una belleza total. La canción se llama Si no viste. Gracias, Santi, por este rato largo de conversación y de meterme un poco ahí en toda tu obra. Gracias. Muchas gracias a vos, Nico, por todo este espacio, y gracias a todos los que están escuchando también por mantenerse ahí todavía. Espero que hasta pronto. Los veo ahí los martes en La Grande, en Dumont 4040. Yo voy una vez por mes a tocar con La Grande, pero ahí está La Grande todos los martes y es la verdad que una maravilla. O al que ande por Uruguay, estamos tocando todos los lunes con Ñu en Punta del Este, en un lugar que se llama Pueblo Naracan, y también todos los martes en Montevideo, en un lugar que se llama Sociedad Urbana Villa Dolores. Así que bueno, espero verte a vos en principio, sí, cuando vengas a Uruguay. En breve iré y te buscaré. Ahí estamos. Gracias, Santi. Muchas gracias, Nico. Abrazo fuerte. Si no viste mi llegada, eso es porque yo
escribiendo esta canción en el aire. Es mejor quedarse quieto, es mejor seguir el viento y poder al fin partir y olvidarte. Está en el hielo, lo encallaste, marinero, te sentiste capitán, te volaste. No dejes que se te escape, en 3 segundos ya es tarde, solo hay que pedir perdón y entregarse. Porque tus ojos brillan al mirar. Si sos tan fuerte como vos pensás, yo te invité a mi mundo y acá estás, mirando el sol, tocando el mar. Sos como un dios que se olvidó de amar. Si es nuestro amor que se apaga, por favor no digas nada, que ya el mar sabrá después consolarme. Por favor, llévate todo. Por favor, déjame solo para empezar otra vez a marcharme. Si no viste mi llegada, eso es porque yo ya estaba escuchando tu canción en el aire. Es mejor quedarse quieto, es mejor seguir el viento y poder al fin llorar y olvidarte. Y poder al fin llorar y olvidarte. Al fin llorar y olvidarte. Pasaba Santiago Vázquez después de una larga conversación con él. Gracias. Estamos en Interior, estamos en abril. En abril, el 2 de abril, se conmemoró en la Argentina el Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de las Islas Malvinas. Y entonces, de algún modo, yo quiero homenajear, y quiero hablarles en esta sección que se llama Recomendados de al menos 2 obras que me parece absolutamente necesarias de ver. Una, de ver o escuchar. Una es Iluminados por el Fuego, la película de Tristan Bauer, basada en el libro homónimo de Edgardo Esteban, un excombatiente de la Guerra de Malvinas. La música de esa película fue compuesta en gran parte por León Gieco, y el film denuncia no solo la violencia de la guerra, sino también el abandono y las secuelas psicológicas que sufrieron los veteranos al regresar a la Argentina. Muchos fallecidos, muertos en la guerra, pero muchísimos más suicidados después de la guerra. Y
para despedirnos de este interior del día de hoy, nos encontramos la semana que viene, @interior_entrevista. Quiero que nos vayamos con una canción que también habla de Malvinas, una canción de Fito Páez del disco Yo Te Amo del 2013. La canción se llama La Canción del Soldado y Rosita Pasos. Trueno azul, brillo en el cielo, el Exocet cayó muy lejos, nos vomitamos entre los perros, fuimos gloriosos, los pichis ciegos. Hay que matar al enemigo, nos faltan armas, nos falta abrigo, la libertad por la que fuimos, hoy nadie nos ama, no hay más amigos. Cuando volví, Rosita Pasos me cobijó entre sus brazos, me enamoré en un segundo. Ella intentó cambiar mi mundo, lo que su amor no conocía es que la guerra nos asesina. No siento amor, no siento nada, quiero dormir en una cama, que no me hablen, que no me expliquen, que no me miren, no me supliquen. Te quiero mucho, Rosita Pasos, te juro que no es con vos, soy un soldado